todavía. Bueno, así es. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, estas últimas hablaban de esfuerzo cortante o de la deformación, no, del esfuerzo cortante sí lo vimos, ¿verdad? Lo vimos bien y hay ejercicios. Pero la deformación por cortante, realmente se puso una diapositiva ya porque eso se va a estudiar mejor en el próximo semestre. Nada más para que tengan una idea de qué es el cizallamiento, etcétera, etcétera. Eh, la deformación angular. En uno de los videos les puse un ejercicio allá porque me pareció importante que puedan visualizar para qué puede servir esa deformación angular en un momento dado, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante, o sea, yo tomo en cuenta que que yo digo lo que está en las presentaciones y lo que ven en los videos. ¿Sí me explico? Y si no ven los videos o si no preguntan sobre los videos, pues eso ya es bronca de ustedes. Ahora, no, ahí sí no puedo hacer más, ¿no? O sea, creo que ahí lo tienen y da lo mismo que yo se los explique, que muchas veces hasta se corta y el sonido y lo que sea. A un video que ya está grabado lo pueden bajar ustedes y oír una y otra vez cuando ustedes. Entonces, la única desventaja es esa interacción. Oiga, no entendí por qué tal cosa, ¿no? Pero eso lo pueden preguntar después. Entonces, muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es las fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones axiales, que ya vimos de alguna manera una pequeña introducción en la unidad 1, ¿sí? En la presentación de la unidad 2 es también de la maestra Vidal. Y vamos a ver que en esta unidad las competencias, ¿qué competencias se promueven acá? Fuerzas internas en armaduras, definición de armadura plana, grado de indeterminación, método de los nodos y método de las secciones. Es una materia un poco pesadita esta, porque están viendo por primera vez muchas cosas que son muy matemáticas, muy numéricas y que tienen que aprender a hacer ustedes sin equivocarse y una cosa es equivocarse en algo, en alguna cosita, pero no, una cosa que a mí me ha molestado, porque me ha molestado muchísimo véanme para que vean mi cara de molesto cuando estoy molesto. En análisis estructural me ha tocado tener a muchos alumnos que vienen de Francia, de España, a tomar mi clase. Bueno, no vienen específicamente a tomar mi clase, realmente vienen a pasear a Cancún y bueno, ¿para qué digo? No, o sea, son los estudiantes de intercambio, que también hay que entender que los que vienen de intercambio, pues no son los más maletas de las universidades de España ni de las universidades de Francia. De los españolitos me ha tocado variado, ¿no? Españolitos y españolitas que son más o menos, la van llevando, unos más bien. Yo creo que eso es cuestión de idiosincrasia y nosotros, aunque no querramos, tenemos parte de los gachupines, y somos medios, como que, como que disfrutamos demasiado la vida o no sabemos canalizar bien nuestras cosas, ¿no? Los franceses son los que más me molestan. No porque yo sea xenofóbico y me caigan mal los franceses, porque, bueno, nada. Estos condenados vienen como les digo, a pasearse a Cancún y cuando presentan sus pruebas de desempeño o sus exámenes en aquella época, sus exámenes parciales, los condenados no
se equivocan. O sea, a lo mejor algún concepto que no entendieron, algo así, lo aplican mal y por eso pueden sacar 90, 80. Pero en su matemática, lo que ellos ponen no se equivocan. Y no asisten a clase, ¿eh? Porque les digo que se pasan la vida paseando en Cancún, vienen todos quemados, no se pueden ni... Bueno, iban todos quemados, porque en esa época era presencial las clases. No se podía ni apoyar porque estaban la espalda se les estaba pelando como camarones. Y entonces digo, ¿por qué los franceses no se equivocan y nuestros alumnos a tiro se equivocan con 20,000 cosas? Y entonces es cuestión de práctica. ¿Qué es lo que hacen? Estos señores les dan 7 libros para que respondan ejercicios y los resuelvan y los hagan. Y ellos los hacen. No es cuestión de tener la respuesta y fusilársela porque, o sea, por ejemplo, veo eh, en los ejemplos que me mandaron, ¿verdad? Dijeron que yo no dije que había que poner el esfuerzo para que las fuerzas sean iguales. Y prácticamente nadie le contestó. Sin embargo, hubo dos que sí lo hicieron. Entonces, si dos lo hicieron, quiere decir que sí lo dije en clase. Y los demás se ponen de acuerdo. Es problema de ustedes. No me molesta demasiado, ¿sí me explico? Solo digo, pues pierden una oportunidad de ser sinceros, o sea, es bronca, es cuestión de idiosincrasia. O sea, no lo oí porque estoy tomando mi café mientras tomo clase, o chateando como están las bolitas, ustedes pueden estar haciendo lo que se les pegue la gana. Entonces luego es fácil decir, no, usted no lo dijo. Ese tipo de cosas son cosas que tú dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Y no son ustedes, soy yo, y somos todos, ¿no? Y en otros países no. En otros países la gente es un poco más honesta en esas cosas, ¿sí me explico? Como que es algo que es lo normal, vienen a clase a aprender y si no lo hice, pues no lo hice, ya estuvo, ¿no? No pasa nada tampoco, como acá tampoco pasa nada, nadie los va a matar, nadie los va... Pero es algo así un poquito extraño. El caso es que ustedes lo que tienen que hacer son muchos ejercicios y si tienen duda o algo, lo vamos viendo. No se trata de dejarles demasiados ejercicios porque déjenme decirles, revisar sus ejercicios, que tengo que bajarlos, tengo que abrirlos. No puedo escribir allá, o sea que tengo que hacer un archivito aparte donde voy escribiéndomelos. O sea, es un page grandísimo. Y yo me eché 5 por 32, multiplíquenlo. Ahora, ¿cuánto tiempo me lleva a calificar todo eso? Por eso digo, respeten, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el último ejercicio, salvo creo que una persona hizo los diagramas, sin embargo, no puso las ecuaciones. Todos los demás solo calculaban las reacciones. Es cierto que cuando yo copié el ejercicio, copié un error porque copié la respuesta de la carga axial. O sea, del valor de la reacción en AX. Pero si yo tomaba la reacción, o sea, como una carga extra que se estuviese aplicando, mi reacción en AX iba a ser 0 y lo único que desaparecía era la carga axial. O sea, bueno, no, ni eso aparece. O sea, en vez de ser con la reacción, iba a ser con una carga aplicada y ya estuvo. Pero nadie contestó eso, nadie preguntó nada. Y yo sí creo haberles dicho que hicieran los diagramas de fuerzas. O hay un estudiante por allá que fumó mota y escuchó que yo dijera algo que todos los demás no escucharon. Entonces, él sí lo hizo, ¿no?
Entonces, por ahí va. Yo, como les digo, honestidad, porque yo les respondo, yo les dije, ustedes me hacen una tarea, yo se las voy a revisar para que ustedes tengan retroalimentación, para que ustedes sepan qué es lo que tienen mal y qué es lo que tienen bien. Respeten mi trabajo. O sea, estar fusilando, estar haciendo, pues yo horas de horas leyendo algo que no te está sirviendo para nada para ti, porque no estás aprendiendo, pues tampoco es agradable. Con mucho gusto se hace, a mí me pagan por hacerlo, así que me da lo mismo si les sirve o no, pero no es cierto. O sea, mi ética me dice que carambas, o sea, yo estoy acá para apoyarlos, no para perder el tiempo con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Este. Vamos a ver fuerzas internas en armadura, grado de indeterminación, método de los nodos, métodos de las secciones. Rápidamente, porque pues porque vamos 2 días atrasados, probablemente tengamos que poner fecha para recuperar algunos de esos 2 días que ya perdimos. Luego vamos a ver teoría de la elasticidad lineal, definición de elasticidad, ley de Hooke, que por cierto, eso de la ley de Hooke está también en uno de los videos que ya les subí, por eso tampoco les pido que les examino sobre qué es lo que se pone en los videos, pero probablemente después las lecciones van a tener preguntas de las presentaciones y de los videos para que así pues todos se preocupen por verlo, porque si no, no lo ven, y de hacer sus resúmenes, porque eso no es solo verlo como si yo viera una telenovela del canal de las estrellas para entretenerme, sino estoy tratando de aprender de eso, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, qué me puede servir para hacer mis ejercicios, ¿verdad? Incluso hacer el ejercicio que se está haciendo en el video, ¿no? Digo, ya tienen la respuesta ya y ver si ustedes pueden calcular lo mismo y luego ya solo comparar su respuesta. Definición de elasticidad, ley de Hooke, diagramas de esfuerzo de formación, módulo de elasticidad, módulo de cortante. También lo del módulo de elasticidad, y creo que, no sé si el módulo del cortante estaba ya, pero estaba en uno de los videos para que tengamos una idea de cómo va a funcionar eso. Esfuerzos y deformaciones axiales, deducción de las ecuaciones de esfuerzo y deformación por carga axial, cálculo de área y centroide de secciones planas, cálculos de esfuerzos y deformaciones por carga axial. O sea, de alguna manera esto ya vimos un poco en la unidad anterior. Muy bien. La competencia que vamos a trabajar en esta unidad es determinar las fuerzas internas, axiales, esfuerzos. Determina las fuerzas internas axiales, esfuerzos y deformaciones en elementos estructurales utilizando los principios de la mecánica. Aquí tenemos una armadura isostática. A ver, Valeria Ramírez, ¿estás ahí? Sí, maestro. ¿Qué tipo de estructura es esta que está en la pantalla? Es una armadura. Es una armadura. Por los tipos de apoyo que tiene, ¿qué tipo de estructura consideras que la puedes resolver con las ecuaciones de la estática? Pues creo que sí, ¿Por porque me dan qué? los tipos de apoyo. ¿Cuántas reacciones tienes allá?
No te preocupes. No te voy a calificar por esto. Tiene 3 reacciones. Entonces, esa es la razón. Yo tengo 3 reacciones, tengo 3 ecuaciones de la estática, entonces por eso puedo resolverla y puedo clasificarla como una estructura isostática, al menos externamente. Después vamos a ver ahorita que las armaduras se van a clasificar en isostáticas o hiperestáticas o hipostáticas externa e internamente. Pero muy bien, compañera. Muchas gracias. Vamos a continuar. La definición de armadura. Vamos a pedirle a Yajaira. ¿Estás allá? Yajaira. Creo que no está. Sí, profe, aquí estoy. Ok, sí está. Lee, Yajaira, por favor. Si me permite, es que tengo que ver el celular porque con el micro de la lab tengo que hablar muy de cerca y ya no veo la pantalla. Perdón. No importa. Voy, profe. Definición de armadura. Estructura formada por elementos estructurales dispuestos en forma de uno o más triángulos, conectados entre sí por medio de pasadores sin fricción. El triángulo es la única forma estable. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí podemos ver por qué el cuadrado y el pentágono no son estructuras estables? Sí. Sí, profe. Perfecto. Continúa, Yajaira. Hipótesis para el análisis de armaduras. Los elementos están conectados por pasadores sin fricción. Los elementos de la estructura son rectos para evitar los momentos flexionantes. El desplazamiento de la armadura es pequeño. Las cargas se aplican solo en los nodos. El efecto de las hipótesis anteriores es producir una armadura ideal, cuyos elementos trabajen solo a fuerzas axiales, figura A y B. No está presente el momento flexionante C. Gracias, Yajaira. Vamos a preguntarle a Galo. Galo, ¿estás por allá? Sí. Oye, Galo, ¿tú crees que las armaduras existan en el mundo real? ¿Cómo se existe en el mundo real? O sea, referido... O sea que... Sí, o sea, está presente en sus estructuras. O sea, tú conoces armaduras, o sea, estructuras que solo estén sujetas a carga axial o carga de tensión o compresión. Podría ser como que las estructuras de acero. Sí, normalmente las armaduras son de acero. O sea, pero no sé cómo referirlo a lo cuando ponen un... ¿Cómo se dice? Pasador, ¿Ah? una articulación, una... Ajá, como cuando trabajan en la herrería, o sea, que trabajan, le ponen tinglados, cosas así. Y ahí lo veo más. Como una viga, ¿no? Ok, ojo esto, Galo, eres Galo, ¿verdad? Sí. Y todos sus compañeros, por ti, por todos tus compañeros. El peso propio de un elemento, ¿dónde queda? ¿Sobre su apoyo? Esas son las reacciones. El peso. Ah. No te estoy regañando, ¿no? El peso propio es en su punto medio. En el centro de gravedad, ¿no? En el centro de gravedad.
Entonces, si yo tengo una armadura que tiene un elemento ya sea inclinado o horizontal, porque los verticales, sí, el peso van a ser tensión y compresión. Pero si está inclinado o si está horizontal, el peso va a generar compresión o tensión. O sea, es longitudinal al elemento. Galo. Ahí sí no estoy seguro. No sabría qué contestarle. Me perdí. Ahí Pues- ya generaría flexión, ¿no? ¿Qué? Perdón. Ahí ya generaría flexión. Por supuesto que generaría flexión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, una armadura es una idealización. No existe realmente una armadura absoluta, sino que, los pesos de los elementos en el punto medio que generan flexión son muy pequeñitos comparado con las fuerzas axiales que soportan. ¿Sí me explico? Y así se hacen, o sea, las armaduras que se calculan para todo el sostener ¿cómo se llama? Hangares o bodegas o lo que sea, que casi siempre los techos tienen una armadura y se hacen de lámina los techos, ¿verdad? Y esas armaduras, las láminas están unidas en las puntas. ¿Y cómo se llama? Y se supone que le pasan únicamente tensión o compresión. Eso no es eso propio de ese elemento que le genere un poquitito de flexión que va a ser despreciable comparado con la fuerza axial. Entonces, lo que tenemos que entender es que es una idealización. Por eso nunca se toman en cuenta los pesos de las barras y una serie de cosas. Solo se toma en cuenta, o si se toma en cuenta el peso de las barras, se pasa a los extremos. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe, disculpe. Es que creo que se me fue su audio un momentito. Ok, no hay problema. Muy bien. Roberto Ruiz. Sí, profe. Oye, Roberto, ¿puedes leer, por favor? Sí. Dice, elementos de una armadura. Cuerdas, barras que forman el perímetro de la armadura. Por ejemplo, las barras U1, U2 y L4 y L5. Verticales, barras que por su orientación dentro de la armadura reciben este nombre. Por ejemplo, las barras U1, L1 y U3, L3. Diagonales, barras que por su orientación dentro de la armadura reciben este nombre. Por ejemplo, las barras U1, L2 y L4, U5. Postes extremos, barras en los extremos de la armadura. Por ejemplo, las barras L0, U1 y U5, L6. Tú mismo. ¿No sería una diagonal? Profe, no, por cualquier cosa. De vez en cuando se corta su audio, entonces, Sí, o por sea, se si corta alguien no como por contesta. ratos. Ajá. Sí, perdón, ahí sí, ¿cómo se llama? Telmex. Por eso apago el video para tratar de que el sonido se vaya mejor. U5, U5L6, que es un poste extremo, ¿no es una diagonal? ¿Se escuchó? Sí, profe, no. ¿Es específicamente para alguien o cualquiera puede contestar? Pues Ángel Ruiz estaba, Roberto Ruiz, perdón.
Sí, profe, casi no lo escucho, se entrecorta, está muy mal mi internet acá. Entonces, contesta, Ali. No, ¿Por porque qué no? siento que forma parte del perímetro. O sea, digamos que es de aquellas barras que Entonces sería cuerda, ¿no? Sería poste extremo. considero que sí. Entonces, ojo con esto. Estas son definiciones que se hacen que son subjetivas. Cada autor del libro le pone, van a ver en los apuntes que ahorita vamos a medio ojear antes de que termine la clase, cada autor del libro y cada profesor lo pone como le da su regalada gana. Yo no uso estas definiciones, pero bueno, no importa, usamos las que usa la maestra Ana. Lo importante acá es que nosotros entendamos los conceptos. Una diagonal, como su nombre lo dice, está inclinada. Entonces, L0, U1 está en diagonal, entonces sería una diagonal. A lo mejor el perímetro U1 y el U1, L0, U1 y U5, L6 son cuerdas porque conforman el perímetro. Entonces, ahí cada quien usa un concepto para definir algunas barras, pero lo importante es que todas las barras tienen un comportamiento y eso es lo que hay que entender. Nosotros estamos acá para ser ingenieros y cuando nosotros vayamos a construir o a diseñar o a hacer un análisis estructural, pues lo que tenemos que entender es qué es lo que vamos a hacer. Cuando yo estoy planeando resolver un techo con una armadura, voy a decir, bueno, voy a simplificar diciendo que solo va a quedar a carga axial y a carga axial, que puede ser de tensión o compresión. Entonces los pesos los voy a tener que pasar a los extremos o suponer que están en los extremos, aunque sé que no es así, pero idealizando, porque el momento que generaría ese peso sería infinitesimal comparado con las fuerzas axiales que va a soportar. O sea, la flexión no me va a dominar el comportamiento de mi estructura. ¿Sí estamos? Entonces, todo esto es para que veamos. A ustedes no se los puse, pero el doctor Meli Piraya, en su libro de diseño estructural, tiene una definición maravillosa de lo que es un ingeniero estructurista. Y puede parecer una broma, siempre se la leo a mis alumnos, a ver si la próxima clase se las traigo a ustedes para que se las comente y veamos, o sea, analizamos estructuras que no conocemos, con hechos de materiales que no conocemos, aplicándole cargas que realmente no conocemos, utilizando técnicas que no son exactas, de tal manera que podamos engañar al cliente, algo así más o menos, ¿no? Y bueno, obviamente es en son de broma que lo dice, pero mucho de eso es cierto, ¿no? La ingeniería estructural, pues se hacen muchas idealizaciones y se habla de las características de materiales como si fueran homogéneos cuando realmente no son homogéneos. Uno de los principales materiales que utilizamos es el concreto y el concreto está formado por piedritas y por, ¿cómo se llama? Agregado, cemento y una serie de cosas que obviamente no es homogénea. Hay partes que van a tener más gravilla y partes que tienen menos y parte que tiene más cemento y parte que tiene menos cemento. Pero en general se comportan de una manera bastante regular y entonces lo podemos tomar como si fuera un material homogéneo, pero es una idealización, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Entonces, aquí hay una serie de armaduras planas que, pues, de acuerdo a la colocación de sus elementos,
el ingeniero que las propuso, pues le puso su nombre, ¿no? Eso sería una armadura Warren. Las diagonales van una abajo, una hacia arriba. La armadura Pratt de un lado, todas van en una dirección y del otro lado todas van en la otra dirección, o sea, hacia abajo y luego hacia arriba. La armadura Pratt es una triangular y está hecho por triángulos. La armadura arco de flecha, pues genera algo que es parecido a un arco para tirar flechas y también forma sus triangulitos de arriba, diagonales que van formando uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba. La armadura de tijera, pues igual te genera triángulos y una forma que parece una tijera. Y en puentes, Warren propone algo parecido, pues nada más que acá para los techos tiene 2 aguas, mientras que para un puente pues se lo hace plano. La armadura Howe igual es triangular, mientras que para los puentes pues lo hace plano. La armadura Pratt, que tiene 2 diagonales en una dirección y en otra dirección. La Baltimore, que forma triángulos en una dirección y triángulos en la otra dirección, unos más grandes y unos más pequeños en la parte de abajo. Y la armadura Parker, que para mí es igual a la armadura arco de flecha. No le veo ninguna diferencia, pero bueno, se usa en techo como arco de flecha y en puentes como armadura Parker. Esos nada más unos nombres que se le dan. La armadura puede ser indeterminada, externa o internamente. Ahí le falta la palabra indeterminada estáticamente, externa o internamente. La indeterminación estática externa, grado de indeterminación externa, se calcula como el número de componentes de reacción, que son las reacciones, menos el número de elementos más las ecuaciones de condición. La indeterminación estática interna ocurre cuando el número de miembros es mayor que el mínimo necesario para que la armadura sea estable. O sea, yo necesito tener 3 restricciones para tener un máximo de 3 reacciones sin ecuaciones de condición o tener más reacciones y tener suficientes ecuaciones para poder resolverlo. La indeterminación estática interna ocurre cuando el número de miembros es mayor que el mínimo necesario para que la armadura sea estable. Entonces, B es el número de barras, J es el número de nudos, R es el número de componentes de la reacción. Entonces, tenemos un grado de indeterminación externo, un grado de indeterminación total, y el grado de indeterminación interno es el grado de indeterminación total menos el grado de indeterminación externo. Y aquí hay una serie de ejemplos, bueno, no de ejemplos, como una tabla que te va diciendo las condiciones estáticas de cuando el grado de indeterminación externo es 0, la estructura es isostática, o sea que se puede resolver con las ecuaciones de la estática, es determinada estáticamente y es estable. El grado de indeterminación externo es mayor que 0, entonces es hiperestática, indeterminada, pero es estable. Acuérdense que una estructura hiperestática es la que tiene más restricciones. Hiper es más, estática, quieta. Isostática es igual a quedarse quieta. Hiperestática es que se queda quieta y más fijada.
Entonces, hiperestática me dice que es una estructura indeterminada, no la puedo determinar con las ecuaciones de la estática, requiero algo más, y es estable, pues obviamente, si las isostáticas son estables, las hiperestáticas son 2 veces estables, ¿no? Son estables y están fijadas en otros lugares además. Cuando el grado de indeterminación externo es menor que 0, es hipostática, o sea, puede ser que tenga muchos resultados y por lo tanto es inestable. El grado de indeterminación, primero tengo isostática determinada y estable. Si el grado de indeterminación interno es mayor que 0, es hiperestática indeterminada y estable. Y el grado de indeterminación interna menor que 0 me da hipostática e inestable. Ahorita vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Entonces tenemos estas armaduras, ¿no? Entonces tenemos 3 reacciones, 3 barras y 3 juntas, ¿sí? Entonces mi grado de indeterminación total, mi grado de indeterminación externo, pues es obvio, ¿no? Son 3 reacciones, entonces voy a tener que es determinada estática, determinada externamente, determinada es grado de indeterminación externo. Grado de indeterminación estático externo es 0, es determinada. 3 menos 3 me da 0, ¿verdad? El grado de indeterminación interno va a ser el total menos el grado de indeterminación externo y me da que es 0. Es isostática determinada internamente y es isostática determinada externamente. Aquí tenemos 3 reacciones, 5 barras, 4 juntas, ¿no? Tenemos que el grado de indeterminación total es 0, el grado de indeterminación es 0, isostática determinada internamente. Aquí hay otra estructura con 3 reacciones, 7 barras, 5 juntas, y es lo mismo, ¿verdad? Aquí otra con 3, 8 y 5. Nada más que esta ya me da que es hiperestática indeterminada internamente. Porque acá hay unos nodos donde hay demasiadas fuerzas y de alguna manera ya las 3 ecuaciones de la estática no me da para resolverlas, ¿verdad? Reacciones más barras menos 2 veces las juntas me da que es 1, o sea que el grado de indeterminación total es mayor que 0 y grado de indeterminación interna es total menos el grado de indeterminación externo, que es 0, porque tenemos solo 3 reacciones, ¿verdad? El grado de indeterminación externo es muy fácil, ¿verdad? Es mi número de reacciones menos mi número de ecuaciones de condición. Perdón, mis ecuaciones de la estática menos mis ecuaciones de la estática a las que ya les sumé mis ecuaciones de condición. Bueno, y aquí hay otro ejemplo de hipostática inestable internamente. Pues lo que habíamos visto, un cuadrado, pues no es una forma estable. Si yo le pongo una fuerza, pues se puede deformar demasiado y caerse, ¿verdad? Grado de indeterminación total es R más B menos 2J, me da menos 1, me da menor que 0, el grado de indeterminación total. Mi grado de indeterminación externo es 0, o sea, es
Son 3 reacciones y 3 ecuaciones las que tengo, entonces no hay problema. Y mi grado de indeterminación interno es el grado de indeterminación total menos mi grado de indeterminación externo, que da igual a -1, y es hipostática e inestable internamente. Aquí ya son unas estructuras un poquito más complejas. Es hiperestática, indeterminada externamente. Mi grado de indeterminación total es 2 y mi grado de indeterminación interna es isostática determinada internamente. ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre el grado de indeterminación estática? No, por mi parte, ninguna, profe. ¿Perdón? Que por mi parte no, profe. Ok, gracias. Una duda con respecto Sí, sí. a la externa sobre en sí qué equivale a la N y la C. Es que recuerdo que cuando vimos en teorías solo era de que R menos el número de ecuaciones. Porque pues en sí pues, condiciones no hay. Porque... N es el número de ecuaciones de la estática que se tienen. En el plano son 3, en el espacio son 6. Que se llaman ecuaciones de condición. Acuérdate que externamente mis incógnitas son mis reacciones. Internamente son las fuerzas que están sobre los elementos. En el caso de las armaduras, pues va a ser una fuerza que es axial o a tensión. Y solo tengo 3 ecuaciones en cada, bueno, 2 ecuaciones en cada junta, porque no hay transmisión de momentos, o sea que las barras no se flexionan, entonces no hay rotación, solamente hay fuerza en X, no hay momento, solo hay fuerza vertical y fuerza horizontal, sumatoria de fuerzas, 2 sumatorias de fuerzas. Por eso, las reacciones más el número de barras son mis incógnitas, menos 2 ecuaciones que tengo en cada junta. Por eso ese es el grado de indeterminación total. La externa solo habla de las reacciones. Las reacciones menos las ecuaciones de la estática más mis ecuaciones de condición, entre paréntesis. O sea, le resto todas las ecuaciones a mis incógnitas que tengo, ¿sí? Normalmente les enseñan, es que las incógnitas son las reacciones menos mis ecuaciones. Sí, cuando hablo de indeterminación externa. Cuando hablo de indeterminación interna, pues son las fuerzas en las barras. Entonces tengo las reacciones más mis fuerzas en mis barras, que son una en cada barra, porque una vez que defina que hay tensión o hay compresión, ya sé cómo queda la fuerza en cada barra, menos las 2 ecuaciones que tengo en cada junta. ¿Sí me explico? ¿Sí te quedó claro? Sí, o sea, bueno, yo me fui un poco más en la externa, de que tiene pues el N, que es el, como mencionó, el número de ecuaciones, y sé que pues sería de condiciones, pero por ejemplo veo al menos en estos ejemplos y pues al menos los que he visto, que pues realmente nunca hay un valor de C, porque, bueno, o sea, yo al menos yo no he visto como que alguna donde no, es que no han visto ustedes que yo estoy acostumbrado a dar clases de análisis y entonces es que ustedes vieron en mecánica de materiales 1 o 2 las vigas Gerber. Pero creo que en teoría elemental de las estructuras no vieron ninguna viga con una articulación condición en medio para que pudieran resolver
4 Sí. reacciones. Ajá, eso sí lo vimos, pero no alguna armadura. Solo lo vimos en el caso para las vigas. Ok. Sí. Claro, entonces son las ecuaciones de condición que se tuviesen, ¿sí me explico? Que realmente en las armaduras no van a ver, porque todas sus juntas son articuladas y lo que estoy haciendo es quitarle una fuerza, quitándole 2 fuerzas y es solo haciendo una sumatoria la sumatoria de fuerzas en X y en Y, desaparezco el momento, ya son ecuaciones de condición, ¿sí me explico? Si yo tratara a mi armadura como un marco, entonces tendría yo en cada punta una ecuación de condición y bueno, entonces para no hacer eso se simplifica y se dice, bueno, solo tengo una fuerza en cada barra y ya no tengo ecuaciones de condición, pero pues es lo mismo. ¿Sí estamos? Sí, está bien, profe. Ok. Muy bien, entonces los demás más o menos van siguiendo eso del grado de indeterminación. Bueno, acá les pone como tarea 2.1, calcular el grado de indeterminación estática interna y externa de las siguientes armaduras, determinar su estabilidad, condición estática e indeterminación internas y externas. ¿Sí? Aquí nos ponen 3. Pues ese ejercicio para que hagan para la próxima sesión, pero pues ya con las tablitas anteriores es muy fácil. Y ahora pasamos a lo que es el método de los nodos, pero vamos a estirar las piernas 4 minutos porque ya llevamos hora y media. Y regresamos tengo las 8:33. A las 8:38 estamos acá, ¿ok? Ok, profe. Ok, profe. Estiren sus piernitas rápidamente, despéjense, tomen un poco de agua y continuamos.
Muy bien, ya regresamos, jóvenes. Sí, profe, acá andamos. Sí, profe. Ok, entonces vamos a continuar con el método de los nodos. Aquí lo importante, cuando vamos a resolver una estructura, una armadura, lo que vamos a hacer es calcular las reacciones y las fuerzas internas en los elementos, o sea, saber si quedan a compresión o quedan a tensión. Entonces, yo no... Ustedes desde el principio, bueno, yo creo que porque se les hace complicado. Entonces, yo normalmente pido que las reacciones me las den referidas a mis ejes. Y, o sea, que si es negativa con respecto al eje, si es positiva con respecto al eje, ¿no? Y no a eso de que le cambié el signo y la puse hacia abajo y es positiva, y la puse hacia la derecha y es positiva, la puse hacia la izquierda y es positiva. Pero en el caso de que se les complique lo de los ejes, porque tenemos unos ejes globales que me sirven para resolver toda la estructura, y cuando voy analizando mis elementos, uso unos ejes locales donde el eje X es siempre longitudinal al elemento, ¿no? No sé si bueno, no se han fijado porque no sé si ya bajaron las respuestas de los esfuerzos de los ejemplos 1, 2, 3 y 4, yo les puse ejes a todos. Y entonces yo digo, pues ese es un esfuerzo negativo, este es un esfuerzo positivo, porque cizallé hacia abajo, cizallé hacia arriba, porque es tensión o es compresión. Pero últimamente, lo que pueden hacer es poner la C o la T para que quede clarísimo cómo está la barra. En el primer ejercicio, en el primer video que les van a poner del método de los nodos, o sea, nuestra convención ha sido y para todo mundo es que compresión es negativo, tensión es positivo, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que explica a este señor que no tiene lógica y lo van a ver. Quiero que me lo pregunten, a ver si entienden. En mis apuntes está explicado, pero a ver si lo pescan ustedes, ¿no? Entonces, es importante eso de los signos, porque un signo que te equivoques acarreas el error a todo tu ejercicio, ya todo está mal. Bueno, a partir de donde te equivocaste, todo lo demás está mal, ¿verdad? Entonces, ¿es aconsejable adoptar una convención de signos al analizar? No. Vamos a oír a Zárate. ¿Estás por ahí, Zárate? Sí, lee, por favor. Sí. Perdón, continúa. En este caso es sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0.
Y eso lo van a ver en los videos. Todo mundo hace eso. Considerar la tensión, el nodo, que es considerar como si en la barra estuviese a tensión. Ahí es donde tienen que tener mucho cuidado y entender bien qué es lo que está haciendo. Aquí sí es importante hacerlo bien. Quiero que mis alumnos hablen francés, que sean tan canijos como los benditos franceses que vienen, que no se equivocan, que hagan ejercicios y que no se equivoquen. ¿Por qué? Porque eso ya te da la seguridad cuando tú ya no te equivocas numéricamente. Ya no piensas en si 2 por 2 es 4, 3 por punto 1 es punto 3 o punto 6, ¿sí me explico? Si no estás pensando en algo más elevado, estás pensando en los conceptos que estás utilizando. Y la numeralia son solo números. Últimamente, nuevamente, eso lo hacen las computadoras, eso lo hace la calculadora, eso lo hace... Aunque ustedes deben de saber sacar números, porque por el amor de Dios, pero eso no es lo importante. Bueno, sí es importante, pero no es lo más importante a la hora de estudiar, a la hora de hacer el cálculo. Si tu número está mal, matas gente. Te mueren la gente que está allá abajo si se cae tu edificio. Pero los conceptos que utilizas para el diseño son lo que tiene un ingeniero, además de esa cuestión numérica. ¿Sí me explico? Y la cuestión numérica y la cuestión de cantidades que muchos, a lo mejor ya estoy quedando viejo, ¿no? Y cuando uno queda viejo, empieza a decir, ay, es que en otras épocas. Pero ustedes conocen, les voy a hablar de mi ídolo número 1 en la Facultad de Ingeniería. ¿Ustedes conocen al ingeniero Luis Moreno Pech? ¿Les dio clase? ¿Cómo no? Sí, profe. De análisis vectorial. Es un maestrazo ese señor. Ese señor fue mi maestro y fue maestro de mis maestros, imagínense. Así es, profe. Tiene una habilidad para hacer cálculo impresionante. Entonces, cuando yo sea más grande, porque ya no puedo decir cuando yo sea grande, o creo que ya llegué a viejo y nunca voy a ser como él, ¿verdad? Es una persona que se mantiene, pero súper bien en todo, ¿no? O sea, y la matemática, el visualizar las cantidades, el poder hacer esas operaciones, te da una visión amplia de muchísimas cosas. Ustedes no se dan cuenta, están chavos todavía y porque todavía no han tenido la oportunidad de sacarle jugo a eso, pero ustedes saben que para entrar a psicología, el examen más canijo es el de matemáticas. ¿Lo sabían? ¿A psicología? No, Sí. profe. No lo sé. ¿Cómo así? ¿Y por qué la matemática? Porque la matemática te da visión de muchísimas cosas, ¿sí me explico? Te da visión de poder ver algo más allá. O sea, si yo puedo decir que 5 por punto 9 me va a dar una cantidad más pequeña, ¿sí me explico? Porque lo estoy multiplicando, aunque sea 9, pero como es un punto 9, o sea, puedo visualizar muchas cosas, así como cuando multiplico por 10, pues va a ser como 10 veces más grande. Si lo multiplico por 99, es más pequeño que si lo multiplico por 1000, aunque sea un 1000. O sea, ese tipo de cosas que no nos damos cuenta que lo obtenemos, pero alguien que no tiene los estudios no visualiza. La gente se va con la finta, muchas veces ustedes también, y lo veo en sus lecciones, porque siempre pones un distractor allá que es parecido, pero no es igual, y se van con la finta. O sea, yo sé dónde van a fallar, yo sé, ¿sí me explico? La mayor parte, hay quienes no se van con la finta y me parece excelente, ¿no?
pero es como B1. ¿Quién tiene más visión? Y eso de la visión se entrena. No es, sí hay quienes lo tienen con más facilidad, pero hasta el más tontito, por decirlo así, si se entrena. O sea, muchas veces los alumnos más exitosos en ingeniería no son los más inteligentes. Muchas veces los más inteligentes cuelgan su hamaca y dicen, yo puedo con ese profesor, no hay problema, yo entiendo rápidamente y le contesto, y lo que contesto no está mal, ¿no? En cambio, los que les cuesta un poquito más de trabajo, si se esfuerzan más y logran vencer esas barreras de limitación que pudieran tener en alguna cuestión, y son más exitosos porque son más dedicados, más disciplinados para hacer las cosas. La ingeniería es un poquito más orden y disciplina. Entonces les decía yo, esos maestros como el ingeniero Luis Moreno, ¿no? Que además de ser ingeniero civil es matemático. O sea, hizo su licenciatura en matemáticas, tiene maestría en educación. Bueno, en fin. No tiene un doctorado, pero tiene mucho más que eso, que es muchísima experiencia y una vocación para enseñar que ya quisiera yo tenerla en uno de mis días buenos. Tener la vocación que él tiene en sus días malos para mis días buenos. Entonces, es importante ser exactos, pero pensar. Finalmente, el ser exactos es solo práctica. Y la práctica, les digo, lo puede hacer hasta una computadora. Aunque es bueno que nosotros podamos hacerlo bien, ¿no? Y con el tiempo, pues van a ser, pues mejores, como les dije. Ustedes tienen que ser mejores ingenieros que yo, para que no regresemos al mono, ¿no? O sea, la evolución dice que yo tengo que hacer mejor que mis profesores, que en el caso de Luis Moreno no lo conseguí, pero probablemente que otros sí. Y ustedes tienen que ser mejores que yo para que vayamos evolucionando para algo mejor. Pero vamos a continuar, porque si no, en filosofar se nos va la clase. Ulises. ¿Lees, por favor? Sí, método. Los pasos a seguir para calcular las fuerzas internas en una armadura por el método de los nodos son los siguientes. 1. Revisar si la estructura es estáticamente determinada. 2. Calcular los elementos que definan perfectamente la geometría de la estructura. 3. Calcular las reacciones de la estructura. 4. Calcular las fuerzas concurrentes en cada nodo, escogiendo los nodos en los que no existen más de 2 fuerzas desconocidas, proponiendo un sentido para estas fuerzas que se quieran calcular, planteando Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es el sentido que vamos a proponer de las fuerzas que se quieren calcular? ¿Cómo? ¿Sentido? Proponer un sentido para las fuerzas que se quieren calcular, pero ya antes dijimos que hay un sentido en que vamos a proponer todas las fuerzas en las barras. ¿Alguien se acuerda? No, yo no me acuerdo. Lo vi en la diapositiva, pero yo no me acuerdo ahorita. ¿Alguien aparte de Ulises, alguien más que está allá tomando su cafecito? ¿Se acuerda? Es de signo contrario. A ver, signo positivo, pero ¿qué quiere decir positivo en una armadura? Atención. Atención, ándale, atención. Atención a la atención, señores. Ándale, continúa, Ulises. Número 4. Planteando 2 ecuaciones de equilibrio en cada nodo y resolviendo el sistema de ecuaciones resultantes. 5. Representar los resultados en un diagrama.
Las desventajas. Un error en alguno de los nodos produce resultados equívocos en los siguientes nodos. Si se requiere conocer la fuerza generada en una barra específica, muy probablemente se tienen que calcular los valores de varias barras con anterioridad. Muy bien, estos últimos dos comentarios son para hacerle propaganda al método de las secciones que vamos a ver la próxima clase, pero que ya les subí todo. Por eso la presentación es del 7 y del 10, ¿no? Entonces, hay otro método que es el método de las secciones que nos sirve para calcular directamente una barra que necesitemos para no tener que calcular todas. Muy bien, gracias, Ulises. Muy bien, acá hay un ejemplo para resolver. El ejemplo 1, un ejemplo 2, un ejemplo 3. Y luego hay las tareas. Muy bien, me van a subir para la próxima clase estos 5 ejercicios. Ya voy a dejar de compartir esto. De todas maneras, tienen los videos ya tienen los pasos, tienen todo para ir siguiendo. Está muy clarito, sobre todo este primer video, el video de este muchacho que no sé cómo se llama, tarda 17 minutos y ya no nos da tiempo de verlo. Pero este video, que es el primero, es el número, creo que 11, ¿no? Es el 11. El primero que trata de armaduras. Ahí está explicado clarísimo, incluso de una manera sin calcular las reacciones, de irlo obteniendo, ¿no? Entonces es nada más cuestión de que ustedes vayan viendo y cualquier duda pues la vamos resolviendo. Muy bien, antes de que terminemos la clase, porque ya solo nos quedan 5 minutos, voy a compartirles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profe, específicamente solamente son los videos de grados de los ejercicios de grado de determinación y ¿cuáles otros? Y estos últimos que acabamos de ver del método de los nodos. Ok. Sí, hasta la diapositiva 20. La diapositiva 20 es donde termina lo que estamos viendo para el día de hoy. Las tareas son para ¿cómo se llama? No es proyecto integrador, es el portafolio. Los ejemplos, les voy a subir las respuestas. Pero hasta la próxima clase. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. A ver, entonces, lo que les quiero compartir, pero no sé cómo rayos llegar allá. Está ya puesto. Ya sé qué voy a hacer para que vaya saliendo. Voy a cerrar un montón de ventanas que tengo abiertas. Para que yo vea lo que tenga que ver. ¿Por qué no me sale? Esta ahora sí ya me salió. Ahí está. Los apuntes que les subí también, que tienen también todo lo que es la definición de armadura, método de los nodos y método de las secciones. Habla de una introducción de la mecánica de materiales, incluso tiene una serie de cosas. A
ver, ¿dónde quedó mi mouse? Sobre lo que es la mecánica de materiales, la diferencia entre mecánica de cuerpos rígidos y la resistencia de materiales. Te pone un ejemplito acá. Y hay un repaso de conceptos básicos, lo que es una estructura, los aspectos que diferencian a las estructuras, la geometría, la carga. Para fines de estudio, las estructuras son idealizadas, es lo que les decía, podemos clasificarlas en planas y espaciales, aunque yo la haga plana, una viga tiene que tener espesor, ¿verdad? Es una idealización. Cuando ya las uso en 3 dimensiones, pues bueno. Y los elementos, pues pueden ser vigas, columnas, barras, marcos, armaduras, estructuras reticulares, cables rectilíneos, estructuras curvas, arcos, elípticos, parabólicos, cables, estructuras de superficie, muros, losas, domos, clasificación de las cargas según su superficie de acción, que eso ya lo habíamos visto en el repaso anterior, concentradas, repartidas uniformemente, triangulares y otras, la permanencia de las cargas vivas, muertas y accidentales, las formas en que actúan solicitaciones o activas, las reactivas o reacciones y las fuerzas internas o elementos mecánicos. Acuérdense que a las fuerzas internas se les llaman también elementos mecánicos. Solicitaciones o cargas activas, reactivas, hay definiciones, ¿verdad? Y las internas. Lo que es un apoyo, concepto requerido para la clasificación de los apoyos, eso es importante, que ya lo habíamos platicado cuando hicimos el repaso, el desplazamiento, los desplazamientos que permite y las fuerzas que se generan. Y aquí hay unos tipos de apoyos, pero realmente es una manera de representarlos, pero yo los puedo representar como se me pegue la gana, ¿no? O sea, finalmente lo que tengo que saber es cuántas restricciones o cuántos desplazamientos restringe y cuántas reacciones o cuántas fuerzas se generan, ¿verdad? En los apoyos. Y con eso ya yo sé si es articulado, si es libre, si es empotrado o es cualquier otra marcianada que un arquitecto haya diseñado. Las conexiones que son nodos o juntas también generan desplazamientos o permiten desplazamientos y restringen otros. O no se dan y transmiten fuerzas o no las transmiten si tenemos una ecuación de condición, etcétera, etcétera. Aquí está lo que es las estructuras ¿Perdón? ¿Será que me puedo salir? Es que ya va en mi otra clase. Ya son las 9:02. Perdón. Ya, buenas tardes. Aquí se los dejo. Definición de armadura. Solo llegamos hasta... Ahí está el ejemplo del método de los nodos y ahí está muy bien explicado lo de las barras. Cualquier cosa lo vemos la próxima clase. Que tengan una excelente tarde.